¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo que sigue? La Biblia habla acerca de lo que hay inmediatamente después de la muerte o no. Esta ha sido una de las preguntas más fuertes que el ser humano se ha hecho durante siglos. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué sigue? ¿Todo se termina o no? ¿O hay una reencarnación? ¿O tenemos otra oportunidad? ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? Esta pregunta nace en nosotros por una sencilla razón que veíamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos que en Eclesiastés capítulo 3 dice que Dios puso eternidad en nuestro pensamiento. En otras palabras, que dentro de nosotros hay algo, hay un sentir, hay una manera de ver las cosas que nos hace creer, nos hace buscar qué es lo que hay más allá. Nos hace buscarlo, nos hace tratar de imaginarlo, porque le queremos dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué hay más allá de la muerte? Como base de lo que vamos a estar hablando estas siguientes semanas, quiero dejarte una idea que quiero que se haga parte de tu vida, que se haga parte de tu corazón. La idea es la siguiente. El pensamiento es el siguiente: las decisiones que tomamos en esta vida van a impactar nuestra eternidad. Todo lo que tú y yo decidimos en esta vida, mientras estamos con vida, va a tener un impacto eterno. Esto no es algo que se me ocurre a mí, es algo que está en la Biblia, de pasta a pasta. Cada decisión, cada cosa que hacemos va a tener un impacto eterno. El día de hoy, si lo quieres ver así, vamos a iniciar este viaje para entender lo que viene después de la muerte. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Vamos a ver y a estudiar esos destellos. ¿Se acuerdan la semana pasada, si estuviste aquí? Yo les dije, la Biblia nos dejó destellos, no explicaciones completas, pero podemos ver destellos de lo que va a ser la eternidad. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a tratar de analizar estas siguientes semanas estos destellos, porque yo quiero que puedas vislumbrar, fíjate bien esto, que puedas vislumbrar el glorioso futuro de aquellos que vivieron su vida en Cristo. Voy a empezar y mira, es un tema que puede ser abrumador. Estos días, estas semanas que he estado estudiando, quiero decirte que es abrumador, es mucho. Pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que podamos abrazarlo y empezar a entenderlo, ¿sí? Pónganme la primera imagen, por favor. Esta imagen representa la vida de todo ser humano. Por eso puse un hombre y una mujer. No estoy hablando de un matrimonio, estoy hablando de toda la humanidad. Toda la humanidad la podemos resumir en la existencia del hombre y la mujer. Seres pensantes con raciocinio. Iniciamos nuestro caminar en la vida y llega un momento en la vida de cada ser humano que tiene que tomar una decisión. ¿Qué es lo que va a hacer con su vida? Toda persona adulta llega y toma una decisión. ¿Voy a seguir el camino ancho o el angosto? Jesús en Mateo 7, 13 y 14 nos dice: ancho es el camino que muchos toman, pero ese camino lleva a la perdición.
Esa anchura habla de que es sencillo caminar por Él. Como es sencillo pensar en ti, el egoísmo. Es sencillo, ese monito que está ahí está apuntando, está diciendo: yo soy lo más importante, yo soy lo más valioso, yo soy lo que importa, yo soy lo importante, mi placer. ¿Cómo me van a prohibir hacer cosas a mí? Y es sencillo caminar de acuerdo a tu placer, a tu egoísmo. Y dice Jesús hablando, dice: ancho es el camino, pero ese camino ancho, pensando solo en ti, lleva a la perdición. Dice: pero hay otra opción. Hay un camino angosto. Es un camino difícil de transitar, pero que te lleva a la vida. Y este es el camino del creyente, porque ser creyente y caminar agradando a Cristo no es sencillo. Es un camino donde puedes recibir críticas, rechazo. Pero dice: es angosto este camino. Y todo ser humano enfrenta esa pregunta. Hebreos 9:27 dice: y así como cada persona está destinada, en el destino de cada uno de nosotros está el morir una sola vez. Pónganme la que sigue, por favor. Esa, ahí déjenme. El destino, vayas en el camino ancho o en el angosto, vamos a llegar a morir. Ambos caminos tienen en esta tierra un final, y es la muerte. Puede ser que una persona muera siendo un bebé, ahorita vamos a hablar, un niño o un adulto, un anciano. Pero sea cual sea por el camino que tú agarraste, va a terminar en muerte. Todos la enfrentaremos una sola vez. Esto elimina la reencarnación totalmente. Vamos a enfrentar a la muerte una vez. Sigue diciendo: y después vendrá, ¿qué cosa? El juicio. Entonces, pónganme la que sigue. Pon mucha atención a este diagrama. Yo voy por la vida, tomo la decisión si sigo a Cristo por el camino estrecho o el ancho. Por eso cada decisión que yo tome tiene un impacto eterno. Yo decido caminar, ambos caminos terminan en esta vida, hay muerte en ambos, pero después todo ser humano va a enfrentar un juicio. La Biblia es clara: en cuanto mueres hay un juicio. Hay un juicio que en este caso los teólogos se han puesto de acuerdo y le han puesto el juicio individual. ¿Por qué? Ponme mucha atención. Todos hemos oído hablar del juicio donde va a ser abierto el libro de la vida. Este no es ese juicio, ese va a ser después. Después de la venida de Cristo. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero cuando alguien muere, cualquier persona fallece, y lo que enfrenta inmediatamente, di conmigo inmediatamente, es un juicio individual. Es un juicio individual. ¿Qué es este juicio individual? Nadie se puede escapar. Después de morir, cada ser humano será juzgado de manera individual e inmediata. Y en este juicio se va a definir su destino final. Su eternidad desde ahí está definida. En base a eso van a llegar al juicio del libro del trono blanco, que le llama, y ahí habrá otra situación que después explicaré. Pero desde que mueres en este juicio individual, tu destino eterno está determinado. Hay dos opciones, nada más: condenación o salvación. La Biblia es clara de ella. O vas a condenación o vas a salvación. Es todo lo que hay. ¿Qué es lo que determina si yo voy hacia la condenación o hacia la salvación? Lo determina si moriste en Cristo. Cuando una persona muere, inmediatamente está delante de Dios, y Dios nomás ve una cosa: esta persona murió en Cristo o murió sin Cristo.
Fíjate cómo estoy utilizando las palabras. Estoy hablando de morir al momento de la muerte. ¿Murió con Cristo, en Cristo o murió sin Cristo? Dice la Biblia que los que murieron en Cristo van al cielo. Y los que murieron sin Cristo van a una condenación eterna. Entonces, el alma del creyente, ponme mucha atención, aquel que murió en Cristo, que puso su confianza en vida, en Cristo, va a la presencia de Dios. ¿A dónde va el creyente? A la presencia del Señor. Segunda de Corintios 5:8. Fíjate lo que dice. Dice, sí, di conmigo, sí. Pablo está seguro, dice, estamos plenamente confiados y preferimos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor. Pablo dice, yo prefiero estar fuera de este cuerpo terrenal porque cuando no esté en este cuerpo terrenal, cuando haya muerto, voy a estar en la presencia del Señor. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces el alma del creyente se va al cielo, a la presencia del Señor, y el alma del no creyente, del que no creyó, del incrédulo, la Biblia es clara, va al Hades o al lugar de tormento, al infierno. Es el lugar de separación de Dios. Es un lugar donde Dios no está. Y es algo que no podemos experimentar en esta tierra porque Dios llena la tierra con su presencia. En el Hades no habrá presencia de Dios. Por eso será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona que puso su fe en Cristo muere? Porque mira, yo hoy pudiera hablar de los que van al infierno, pero esta serie se trata de la esperanza del creyente. Entonces hoy vamos a hablar de qué sucede cuando un creyente, alguien que puso su confianza en Cristo, muere. Aquí hay personas que tienen hijos, padres, abuelos, familiares que han muerto en Cristo. ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué dice la Biblia que sucede con ellos? ¿Qué es lo que sucedió cuando esa persona murió en Cristo? Ese creyente falleció. Inmediatamente fue ante el juicio individual. Esa persona que murió en Cristo, al ser salvo por la sangre de Cristo, automáticamente le fue dado acceso, entrada al cielo. Ahora, aquí viene algo que puede confundirnos. La semana pasada leímos que Jesús fue a preparar un lugar. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis, los últimos capítulos de Apocalipsis, le llama a ese lugar una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Sí? Ese lugar todavía no es habitado por nadie. Eso es un futuro donde vamos a recibir un cuerpo renovado. Ahorita, cuando un creyente muere, alguien que muere en Cristo, va a lo que los teólogos han llamado un cielo presente. Di conmigo, cielo presente. Cielo de ahorita, fíjate bien esto, es ahí a donde Dios los lleva. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis que puede servir para muchos. Hemos hablado de adultos que toman una decisión porque saben distinguir entre el bien y el mal, ¿correcto? ¿Qué de los niños que mueren? Quizá habrá alguien aquí que alguien pequeñito falleció, algún hijo tuyo, algún sobrino, alguien, o quizá perdiste un bebé. ¿Qué pasa con un niño que muere? Dios, aquí tenemos que ver el carácter de Dios. Dios no responsabiliza moralmente a los que no tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Le llama inocencia. Hay una inocencia moral. Un niño, una persona con cierta situación que no tiene esa distinción,
califica dentro de la inocencia moral. Y fíjate bien lo que sucedió. En la historia del pueblo de Israel, Dios los saca al desierto, al pueblo de Israel, y el pueblo se rebela. ¿Lo recuerdan? ¿Sí están aquí? ¿Sí? ¿No los he perdido? El pueblo de Israel se rebela contra de Dios. Dios se enoja con ellos y lanza un castigo hacia ellos y les dice: ninguno de ustedes de esta generación va a entrar a la tierra prometida. Todos van a morir en el desierto. La pregunta queda: ¿los niños también? Fíjate la respuesta de Dios. Primera de Deuteronomio 1, versículo 39. Dice: en cuanto a sus hijos, ¿qué? Pequeños, que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal. Dice: ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se la he dado. Aquí es donde vemos el carácter de Dios. Dios está diciendo: yo no juzgo a aquel que todavía no tiene ese discernimiento. Entonces, si tú tienes a alguien, algún conocido, familiar, hijo tuyo, que falleció, yo quiero decirte, aún en el vientre de la madre, ese bebé, ese niño, esa niña está en la presencia del Señor, está en el cielo presente, junto con los demás que murieron en Cristo. ¿Está bien? Okay. Volvamos al cielo presente. ¿Sí? Vamos a hablar qué hay en el cielo presente. Entonces ya quedamos. El cielo presente es el lugar donde los creyentes van inmediatamente después de morir. Apocalipsis 21:1. Fíjate lo que dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Está hablando Juan y dice: en esta visión vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, el cielo presente, y la primera tierra había dejado de existir, lo mismo que el mar. Aquí se está poniendo en evidencia lo que te voy a hablar ahorita. Hay un cielo presente, hay un cielo actual, que es donde el creyente que muere va a estar con Cristo, ¿sí? Que eventualmente dejará de existir como esta tierra y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Estamos? Muy bien, vamos adelante. Este cielo nuevo, este cielo presente, perdóname, no es el cielo definitivo donde pasaremos la eternidad con un cuerpo regenerado o resucitado. Pero en este cielo presente ya vas a estar con Cristo. Cristo está ahí, su presencia llena ese lugar y ahí es donde van a estar. Soporte bíblico, vamos a ver Lucas 23:43. Jesús está en la cruz y hay dos ladrones a sus lados. Uno defiende a Cristo y se ve que se arrepiente y Jesús le responde: te aseguro que hoy, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. El paraíso no era una tierra especial, era el cielo presente. Le está diciendo: el día de hoy vas a estar conmigo en el cielo. Pablo, fíjate cómo lo dice, Filipenses 1:23. Dice: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo. Está diciendo: cuando yo parta de esta tierra, deje este cuerpo, voy a estar con Cristo. Está hablando del cielo presente, lo cual es mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Está diciendo: yo todavía tengo muchos que llevar conmigo a ese lugar donde está la presencia de Dios. Entonces vemos que las personas que mueren van a que llamaremos cielo presente, donde está la presencia de Dios, donde está Cristo. Al morir, fíjate bien esto, el creyente está consciente de que está con el Señor. El creyente que muere entiende: estoy en la presencia del Señor. En otras palabras, no se trata de que mueres y ahora eres un espíritu flotante que anda con su arpita por ahí.
No, no es eso. Seguimos siendo personas reales. Pon mucha atención porque esto es algo que a veces no consideramos como cristianos. Somos personas reales viviendo en una dimensión espiritual real donde Cristo reina. Ese es el cielo presente. Personas reales viviendo en una dimensión espiritual donde Cristo reina. Hay ahí varios conflictos porque la Biblia nomás nos da destellos, acuérdate, de si tendremos cuerpos o no tendremos cuerpos. Muchos creen que sí, por algo que vamos a leer más adelante. Pero lo que sí sabemos es que tenemos conciencia, sigo con mi identidad y estoy en un lugar donde está Cristo. ¿Está bien hasta ahí? Vamos a leer unos versículos de Apocalipsis 6 que nos van a dar algunas pistas, datos de cómo va a ser el cielo presente. ¿Están aquí conmigo? Vamos a leerlo. Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus colaboradores y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Ahorita en el mundo siguen muriendo mártires. En Nigeria, hace unos días, una cantidad que ni siquiera se ha salido de cristianos han muerto como mártires. Estos versículos, Pablo en esta visión en el cielo ve a un grupo de mártires, creyentes que habían muerto. ¿Dónde estaban? En el cielo presente. Y fíjate lo que podemos aprender de estos versículos. Número uno, dato número uno: un redimido que muere automáticamente va al cielo. Una persona que puso su confianza en Cristo va al cielo presente. ¿Por qué? Este versículo habla de personas que murieron en la tierra y al morir en la tierra fueron llevadas al cielo. Dato número dos: tu identidad no cambia. En otras palabras, hay continuidad. Fíjate bien lo que podemos sacar de estos versículos. Dice la Biblia que eran mártires, ¿verdad? Cuando estaban en el cielo, no es como que hubo una desconexión y se olvidaron de todo y ahora eran angelitos con su arpa flotando. Ellos seguían siendo mártires en el cielo. Ellos recordaban lo que les sucedió en la tierra. Lo cual quiere decir que en el cielo nuevo va a haber continuidad. Cuando empecé te dije, cada decisión que tomas tiene un impacto en tu eternidad. Ellos decidieron seguir a Cristo, murieron, llegaron al cielo y hubo esa continuidad. Dato número 3. Esto también como soporte está Hebreos 12, 23. Dato número 3. Serás recordado por tu vida en esta tierra. En pocas palabras, tu testimonio es importante aquí. El versículo 9 dice: por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Estaba diciendo, esos que están allá arriba fueron fieles a la palabra de Dios y fieles a su testimonio como cristianos y perdieron la vida. Hay muchos otros que no la perdieron, que llegaron como mi mamá hace 2 años. Pero hay una continuidad y serás recordado por lo que hiciste en la tierra. En otras palabras, tu compromiso y amor por Dios aquí en la tierra va a tener un impacto eterno. Número 4. Tienes capacidad para expresarte. Fíjate lo que dice el versículo 10.
gritaban a gran voz. ¿Alguien aquí sabe gritar a gran voz? Vamos, 1, 2, 3. Cuando gritas a gran voz, vamos a poner un ejemplo. Ahorita el Pumas ganó 4-1. Ahí nomás. ¿Cuándo gritas? Cuando tienes conciencia de que hay algo que te pegó en tus emociones. ¡Gol! ¡Home run! Ayer, ¿verdad? Cuando en el béisbol, los que vieron el béisbol. Hay algo que impacta tus emociones. Te asustan. ¡Ah! Entonces implica que hay razonamiento y hay emociones. Lo que están diciendo ahí cuando dice que estos mártires, estos creyentes que están en el cielo presente, quiere decir que tienen la capacidad de expresarse. Y si tienen capacidad de expresarse, tienen razonamiento, saben comunicar ideas porque sienten. Lo cual derriba muchas ideas de que en el cielo, qué aburrido porque voy a perder mi individualidad. Son seres con emociones y pensantes. Dato 5, son seres conscientes de lo que sucede en la tierra. Saben lo que está pasando en la tierra. Dato número 6, en el cielo podrás hacerles preguntas a Dios directamente. Fíjate lo que dice. Dice, ¿hasta cuándo? Le dijeron ellos a Dios con una voz llena de emoción. ¿Hasta cuándo, soberano Señor santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? En otras palabras, cuando estemos en el cielo presente, vamos a tener la capacidad de preguntarle a Dios directamente. Lo cual quiere decir que si yo puedo preguntar, voy a tener la capacidad de aprender cosas nuevas. Muchos creen, no es que en el cielo lo voy a saber todo. Vas a seguir aprendiendo de Él. Vas a tener la capacidad de aprender. Dato número 7. Vas a recordar tu vida en esta tierra. Ellos recuerdan, yo fui un mártir. Dato número 8. Los atributos de Dios van a ser evidentes. Fíjate cómo dice el versículo 10. Ellos veían a Dios porque están en la presencia de Dios. Y dice, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz? Ellos veían su santidad. Ellos veían que Él era verdad. Y le dicen, Señor, ¿hasta cuándo, Dios? Tú que eres santo y veraz, ¿cómo es que soportas a estos? A nosotros los que estamos aquí en la tierra. Porque ellos ven la santidad de Dios de una manera que nosotros ni nos imaginamos. Pero ellos son testigos de esos atributos. Número 9. Hay individualidad. Cada uno de ellos recibió ropas. Aquí es donde piensan que quizá tendremos un cuerpo, no el cuerpo renovado de la nueva tierra, pero que tendremos ropas. Cada uno en lo individual. ¿Qué quiere decir? Que el grandote de 2 metros ahí va a seguir, y mi chaparrita de unos 50 le van a dar unos 60 le van a dar su ropa más pequeña, porque va a haber individualidad. Cada uno seremos no una copia uno de otro sin pensamientos. Dato número 10. Dios responde preguntas. Dice el versículo 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más. Están en la presencia de Dios. Dios, ¿qué onda? Y Dios les dice, espérense tantito, porque todavía hay gente en África, en otros lugares del mundo, que también van a morir como mártires. Dato número 11. Tendremos memoria de lo que vivimos. La memoria es un elemento básico de la personalidad.
No seremos personas distintas, diferentes, seremos diferentes uno de los otros. No seremos copias los unos de los otros. Seremos las mismas personas maravillosamente reubicadas y transformadas. El cielo nos limpia, pero no cambia ni extingue nuestros orígenes ni nuestra historia. Si pudiéramos verlo en un resumen, si me ponen la que sigue, el cielo presente va a ser un lugar real. No va a ser una energía ni un sueño del alma. Va a ser un lugar real, donde estarán personas reales que mantienen su identidad, su memoria y sus emociones, que tendrán comunión directa con Cristo, que habrá gozo sin sufrimiento, pero aún esperando la redención total del cuerpo. Y tendrán una conciencia del paso del tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Va a haber adoración, va a haber oración, va a haber intercesión, pero más que nada va a haber expectación por el cumplimiento del plan de Dios. Esa gran nube de testigos de hebreos que están como viendo al estadio lo que sucede en el mundo. Habrá esa expectación de lo que Dios está haciendo con los que continuamos en vida. Ese es el cielo presente. No es nuestro lugar donde pasaremos la eternidad. La siguiente semana vamos a hablar de la segunda venida de Cristo y cómo después de la venida de Cristo vienen otra serie de situaciones, pero llegaremos al cielo nuevo y la tierra nueva, que ese será nuestro lugar eterno, con un cuerpo renovado, regenerado. El cielo actual, el cielo presente, es mucho más que un lugar feliz. Es el lugar donde encontraremos plenitud, donde las personas que en esta tierra fueron frágiles por una enfermedad, murieron. Gente que a lo mejor tú amaste y viste morir lentamente. Gente como mi mamá, que hace 2 años fue quitada de esta tierra y llevada al cielo. Y allá no será frágil. Allá serán fuertes, alegres. La felicidad en el cielo no se basa en la ignorancia, sino en la perspectiva. Aquellos que viven en la presencia de Cristo encuentran gran gozo al adorar a Dios y vivir como seres juntos en un compañerismo rico en un ambiente sin pecado. En otras palabras, esa persona que hoy ya no está aquí con nosotros, que tú amas, que amaste, está en el cielo presente, en la presencia de Dios, con su misma personalidad, sabiendo lo que sucedió en la tierra, pero ya sin fragilidad, alegres, contentos, porque están en la presencia de Dios. Pero mientras tanto, nosotros seguimos en esta tierra que está muriendo. Y hoy quiero decirte, tú puedes alegrarte por tus seres queridos que murieron en Cristo, porque hoy están en su presencia. Tú puedes alegrarte. Primera de Tesalonicenses, Pablo dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. La separación que sufriste con ese ser amado no es el final de tu relación con él, es solo una interrupción. Tú no perdiste un ser amado. No lo perdiste porque tú sabes dónde está. Yo no perdí a mi mamá. Mi mamá está en el cielo con Cristo. Ella está rodeada de mártires y de otras personas que en vida dieron su vida por Cristo.
Ella no está perdida. El ser que tú amas está ahí. Si murió en Cristo. Están experimentando la alegría de la presencia de Cristo en un lugar tan maravilloso que Cristo mismo lo llamó el paraíso. ¡Qué increíble! Y sabes, un día va a haber una reunión increíble donde tú y yo, ya sea que muramos o que Él aparezca en las nubes, nos encontraremos con Jesús. Y después de encontrarnos con Jesús, nos encontraremos con aquellos que se fueron primero. Y será una reunión increíble. Tesalonicenses 4:17. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en los aires. La segunda venida. No te pierdas la siguiente semana. Entonces, di conmigo, entonces estaremos con el Señor para siempre. Esta es la esperanza. Estaremos con el Señor para siempre. Y termina este versículo diciendo: así que anímense unos a otros con estas palabras. Hoy yo estoy aquí para animarte a ti. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos?